Antes del primer latido del universo, antes de que existiera una chispa, un sonido, o el más pequeño susurro de viento, solo existía Él, Dios, eterno, sin principio ni final, no rodeado de estrellas porque aún no brillaban, no sobre tierras porque no había suelo donde posar la mirada, no había pasado, ni presente, ni futuro, solo su presencia infinita danzando en un silencio absoluto. Ese silencio no era como el que tú y yo conocemos, era un silencio tan profundo que ni siquiera el concepto de quietud podía describirlo. No existía la oscuridad porque la oscuridad solo es ausencia de luz, y todavía no había nada que pudiera faltar. En ese vacío sin forma, sin límites y sin tiempo, Dios pensó en creación, no porque necesitara algo, sino porque su amor deseaba expresarse. Quiso formar un universo que proclamara su gloria, que respirara su presencia, que hablara de su poder en cada rincón. Y entonces, Dios habló. No había aire para transportar su voz, pero su palabra viajó como energía viva, atravesando lo inexistente, creando camino donde no había lugar. ¡Sea la luz!, tronó su voz eterna, y algo jamás visto estalló desde su mandato. Una luz pura, intensa, perfecta, surgió como una explosión de vida atravesando el vacío. La primera luz no vino del sol ni de estrellas, era la luz original, la esencia luminosa del propio Dios extendiéndose hacia todo lo que sería. La luz se extendió con tal fuerza que el vacío se estremeció. No había sombras, no había rincones ocultos. Cada partícula recién formada se llenaba de claridad. Dios contempló la luz y vio que era buena, pero el orden aún no existía. Por eso separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a la oscuridad noche. Ese fue el primer día, el amanecer más antiguo del que jamás se tendrá memoria. El primer día había terminado con la luz separada de las tinieblas. El universo, aunque aún joven, ya conocía el contraste entre el día y la noche. Pero el Creador no había terminado su obra. Al comenzar el segundo día, la voz de Dios volvió a resonar con poder sobre el vacío. Haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de las otras. Entonces el universo se estremeció. Las aguas que cubrían todo comenzaron a elevarse y a bajar, como si obedecieran un llamado invisible. Una parte subió, formando un océano suspendido sobre lo alto. La otra quedó debajo, extendiéndose sin límite en la superficie del mundo naciente. Entre ambas apareció el firmamento, un espacio claro, amplio, majestuoso. No era solo aire, era el nacimiento del cielo. El firmamento brilló con un tono azul profundo, como si fuera un manto extendido por manos divinas, y Dios llamó a este espacio cielos. El segundo día quedó marcado por esta inmensa separación, lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, lo que era celestial y lo que sería terreno. Un orden perfecto comenzaba a formarse en la creación, pero el Creador no detuvo su obra allí. Con el amanecer del tercer día, Dios habló nuevamente, esta vez con un propósito más profundo. Reúnanse las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase la tierra seca. Las aguas que hasta ese momento cubrían todo, comenzaron a retroceder. Se deslizaron con fuerza, formando ríos invisibles, abriendo caminos entre sí, corriendo hacia cuencas profundas. Lo que antes era un mar inmenso ahora revelaba porciones de tierra que emergían como islas gigantes. Las montañas se levantaron desde el fondo, empujadas por la voluntad del Creador. Los valles se formaron a su lado, recibiendo la luz del recién nacido sol. Las colinas tomaron forma, extendiéndose como ondas petrificadas. A la tierra seca Dios la llamó tierra, y al vasto conjunto de aguas reunidas las llamó mares. La creación comenzaba a tener rostro, pero aún estaba desnuda. La voz de Dios se escuchó de nuevo. Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie. Y entonces la tierra respondió. Lo que antes era suelo áspero comenzó a cubrirse de un verde suave, como un manto extendiéndose en silencio. Hierbas pequeñas brotaron primero, moviéndose tímidamente al ritmo de la brisa recién nacida. Luego aparecieron plantas más altas, con hojas anchas, con semillas que caerían para multiplicarse. Los árboles surgieron majestuosos, como columnas vivientes que se estiraban hacia el cielo. Algunos llenos de frutos dorados, rojos, morados, otros cubiertos de semillas, listos para extender la vida.
El paisaje cambió para siempre. Lo que antes era una extensión vacía y seca ahora era un jardín colosal donde la vida comenzaba a florecer por primera vez. Los colores dominaron la tierra. El viento danzaba entre las ramas. Los valles resonaban con un murmullo invisible de vida recién nacida, y Dios vio que era bueno. El tercer día terminó con la tierra llena de verdor, los mares quietos bajo el cielo, y la creación avanzando hacia su máximo esplendor. El segundo día había traído orden al cielo y al mar, pero la creación aún estaba incompleta. La luz brillaba, el firmamento se extendía con majestad, y las aguas esperaban la siguiente orden del Creador. Entonces, en el amanecer del tercer día, la voz de Dios volvió a llenar todo lo que existía. Reúnanse las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. La palabra salió como un decreto eterno, y las aguas, que hasta entonces fluían sin forma, comenzaron a moverse obedientes. Corrientes inmensas se retiraron con ímpetu, abriendo caminos, formando profundidades, tallando surcos invisibles que más tarde serían ríos, mares y océanos. Donde el agua retrocedía, emergía la tierra seca, desnuda, silenciosa, esperando ser vestida. A esta tierra Dios la llamó tierra, y a los enormes espejos azules formados por las aguas, los llamó mares. Dios contempló aquella nueva separación y vio que era buena, pero aún no era suficiente. La tierra estaba áspera, vacía, sin vida. Sus colinas eran sombras sin verde. Sus llanuras no ofrecían alimento ni refugio. Entonces Dios habló otra vez, y sus palabras se extendieron como raíz. Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie. Al instante la tierra respondió, como si un manto invisible corriera sobre su superficie. La vida brotó en un estallido silencioso. Primero surgió un suave verdor, como un suspiro de esperanza extendiéndose por los valles. Luego la hierba se levantó más alta, multiplicándose en alfombras verdes que danzaban con el viento recién nacido. Las llanuras comenzaron a cubrirse de flores de cada color imaginable, rojas como el fuego, azules como el cielo, blancas como la luz primera. Los aromas empezaron a llenar el aire, fragancias dulces, frescas, puras. Después surgieron los árboles, gigantes que se levantaban en cuestión de instantes, estirando sus ramas como brazos que buscaban el cielo. Algunos nacían cargados de frutos dorados, otros producían semillas que caerían para multiplicarse. Sus hojas vibraban al compás del viento, que ahora soplaba con propósito y dirección. La tierra, antes desnuda y silenciosa, se convirtió en un tapiz de vida. Los ríos comenzaban a abrir su camino entre las colinas, llevando agua fresca a los recién nacidos bosques y praderas. Dios miró la tierra adornada con vegetación, y la creación se volvió más hermosa que nunca. Había orden, había color, había movimiento, pero todavía faltaba una pieza importante. El día y la noche existían, pero no estaban marcados por señales visibles. La creación necesitaba relojes celestiales, puntos de guía, testigos eternos del paso del tiempo. Así, en la tarde de aquel mismo día, Dios habló de nuevo. Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Entonces el cielo profundo se abrió como un telón divino. La luz original, aquella que había surgido al principio, comenzó a organizarse. Una gran luminaria brilló con fuerza incomparable, y se convirtió en el sol, el Señor del día. Su resplandor llenó la creación con calor y energía. Luego nació una luminaria más suave, de luz plateada y tranquila, la luna, guardiana de la noche. Su brillo reposaba sobre la tierra recién formada como una caricia silenciosa, y finalmente, millones de estrellas comenzaron a encenderse una por una, como destellos eternos que poblaban el firmamento. Algunas brillaban intensas, otras tenues, algunas azules, otras doradas. Todas quedaron suspendidas en una danza perfecta, obedeciendo la órbita que Dios les asignó. Aquella noche fue la primera vez que el cielo se vistió con joyas. El universo entero parecía celebrar su nacimiento. Y Dios vio que aquello también era bueno. El tercer día terminó con la tierra verde bajo el cielo iluminado. La creación comenzaba a asumir forma, propósito y belleza, pero aún faltaba vida que llenara los mares, los cielos y la tierra. El amanecer del cuarto día iluminó un mundo vibrante. La luz del sol acariciaba las montañas recién formadas, mientras la luna, como un farol suave,
se despedía sobre los campos de hierba que cubrían la tierra. Las estrellas seguían brillando, como testigos silenciosos que jamás dormirían, pero aunque la tierra estaba verde y el cielo lleno de lumbreras, aún no se oía ningún sonido de vida. No había movimiento en los mares, no había alas cortando el viento ni criaturas caminando sobre la tierra. La creación esperó en silencio la siguiente palabra del Creador. Entonces Dios habló: llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la expansión del cielo. Y al instante el mar despertó. Las aguas antes tranquilas comenzaron a estremecerse. De las profundidades surgieron corrientes de luz, remolinos que formaban sombras nuevas, figuras jamás vistas. Los primeros peces cobraron existencia, pequeños, brillantes, veloces, nadando como flechas vivas entre las olas. Luego aparecieron criaturas más grandes con formas poderosas, piel brillante y movimientos majestuosos. Ballenas enormes elevaron sus cuerpos hacia la superficie, exhalando columnas de agua como si saludaran al cielo recién creado. Delicadas criaturas transparentes flotaban como joyas vivientes, mientras bancos enteros de peces coloreaban el océano en tonos dorados, azules y rojos. Las aguas estaban llenas de vida, se podía sentir el pulso del mar, una energía nueva, un canto silencioso que celebraba el acto de la creación. Pero Dios no terminó allí. Volvió a hablar, y su voz llenó el cielo. Que vuelen las aves sobre la tierra. El viento comenzó a agitarse. Corrientes aún jóvenes se arremolinaron sobre los bosques, y de pronto, como si un suspiro se volviera forma, las primeras aves aparecieron. Un grupo de pequeños pájaros, ligeros como el aire, extendió las alas y surcó el cielo con velocidad. Sus plumas reflejaban el sol del amanecer, y sus cantos, los primeros sonidos que escuchó la creación, llenaron el firmamento con melodía. Después surgieron aves más grandes, halcones, águilas y criaturas majestuosas que planeaban sobre las montañas. Sus sombras se movían como espíritus sobre los campos verdes, marcando territorio en un mundo sin enemigos ni temor. Había armonía entre el mar y el cielo. La vida danzaba entre las aguas y el viento. Dios contempló lo que había hecho, y vio que era bueno. Tanto amó lo que creó que bendijo a estas criaturas por primera vez diciendo: fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Era un mandato de expansión, un regalo de abundancia. El mundo ya no estaba vacío, estaba vibrante, lleno de color y movimiento. Al llegar el quinto día, el cielo estaba repleto de cantos y el mar, de criaturas danzantes. Pero aún faltaba un reino por llenar: la tierra, el suelo fértil que esperaba pisadas, huellas y seres que caminaran en él. Entonces Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra. Y la tierra tembló suavemente, como si despertara de un sueño profundo. Las primeras criaturas terrestres tomaron forma. Nacieron animales fuertes y firmes que caminaron con paso pesado sobre las llanuras. A su lado surgieron criaturas veloces, que corrían como flechas entre los árboles. Pequeños animales se escabullían entre la hierba, buscando alimento y refugio. Grandes bestias rugían con voz poderosa, llenando el aire con su presencia. Algunos animales tenían cuernos imponentes, otros piel suave, otros pelaje espeso. Cada uno era diferente. Cada uno tenía un propósito. Cada uno llevaba la huella del Creador en su diseño. La tierra, los mares y los cielos estaban finalmente llenos. Todo se movía, todo respiraba, todo vivía. Pero el propósito de Dios no había llegado a su cima. La creación era hermosa, pero aún faltaba la joya más preciada, el ser que llevaría su imagen, su aliento y su propósito eterno. El universo esperaba el momento más grande. El día sexto se acercaba. El sexto día amaneció con un silencio especial. No era el silencio vacío del principio, sino un silencio expectante, como si toda la creación contuviera el aliento, esperando el acto final del Creador. Los mares ya rugían con vida. Las aves ya cantaban. Los animales recorrían los bosques, las praderas y los montes. El sol iluminaba la tierra con fuerza, y la luna aguardaba su turno para gobernar la noche. Pero en medio de toda esa belleza faltaba algo. Una criatura distinta a todas. Una que no solo viviera, sino que entendiera. Que no solo respirara, sino que amara. Que no solo caminara, sino que reflejara al Creador mismo. Entonces Dios habló:
Pero esta vez su voz tuvo un tono diferente. No fue un simple mandato, fue una declaración de propósito. Un decreto destinado a cambiar para siempre la historia del universo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nunca antes se había pronunciado hagamos. La creación entera se estremeció. Los ángeles observaron en reverencia. Las montañas y los mares quedaron en silencio. Dios descendió metafóricamente al polvo de la tierra, no porque necesitara hacerlo, sino para mostrar el amor y el detalle con el que formaría a su creación más preciosa. Con la tierra más pura, moldeó un cuerpo perfecto, piernas fuertes para caminar el mundo, manos capaces de construir, sembrar y abrazar, un rostro que algún día podría sonreír, llorar y expresar amor. El cuerpo estaba ahí, completo, pero sin vida. Era una obra de arte inmóvil, hasta que Dios se inclinó, se acercó al rostro del hombre y sopló en su nariz aliento de vida. No fue un viento común, no fue aire, fue un soplo divino, una chispa eterna procedente del corazón de Dios. En ese momento los ojos del hombre se abrieron, la vida recorrió su cuerpo, la conciencia nació. El primer corazón humano comenzó a latir. El primer hombre, Adán, se levantó sobre la tierra recién creada y contempló el mundo con ojos asombrados. Veía colores, escuchaba sonidos, sentía el viento y el calor del sol sobre su piel. Todo era nuevo, todo era perfecto. Dios miró a Adán con ternura, le dio propósito, identidad, responsabilidad. Domina la tierra, gobierna sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales. Cuida lo que he creado. Pero Dios vio que el hombre estaba solo, no como una soledad triste, sino como una incompletitud. El amor de Dios quería más. Así que hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Y mientras dormía, Dios tomó de su costado y formó algo nuevo. Algo diferente al hombre, pero igual de perfecto. Una criatura que compartiría su vida, su misión y su corazón. Cuando Adán despertó, vio ante él a la primera mujer. Dios la presentó como un regalo. Una compañera. Una igual. Una ayuda perfecta. Adán la miró con alegría y dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó mujer porque había sido tomada del hombre. Y así el primer hogar nació, no hecho de paredes o techos, sino de amor, compañerismo y propósito. Dios bendijo a ambos diciendo: Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. El hombre y la mujer fueron creados no solo para existir, sino para reinar, amar, crear, cuidar, aprender y reflejar a Dios en todo. Que eran la corona de la creación, la obra maestra del Creador. Al final de aquel sexto día, Dios contempló todo lo que había hecho: los cielos, los mares, la tierra, los árboles, las estrellas, los animales y al ser humano. Y esta vez no dijo solamente que era bueno. Dios declaró que era muy bueno. El séptimo día, el silencio sagrado de Dios, el sexto día había terminado. La creación estaba completa. Los mares vibraban con criaturas majestuosas. El cielo cantaba con alas que lo cruzaban a cada instante. La tierra estaba llena de bestias de todas las formas y colores, y el hombre y la mujer, formados a imagen divina, caminaban entre jardines perfectos. Todo el universo respiraba vida. La luz del sol iluminaba las montañas. La brisa recorría los árboles recién nacidos, y el murmullo del agua adornaba cada rincón de la tierra. La creación no solo existía, celebraba. Pero entonces llegó un día distinto a todos los demás. Un día sin nuevas órdenes, sin palabras que crearan mundos, sin océanos abriéndose ni estrellas encendiéndose. Era el séptimo día. Y ese día Dios no habló para crear, sino para descansar. No porque estuviera cansado, porque el Todopoderoso no se agota. Descansó porque su obra estaba terminada, perfecta, completa, plena. El séptimo día no tuvo amanecer de proclamación ni decretos que transformaran la realidad. Tuvo algo más profundo, tuvo silencio, un silencio lleno de gloria, un silencio que envolvió todo lo creado como un velo sagrado. Los animales sintieron esa calma divina, las aves cantaron más suave, los mares se movieron con una danza tranquila, y la naturaleza entera parecía inclinarse en un acto de adoración silenciosa. Adán y Eva también sintieron esa paz. La creación ya no estaba en proceso, estaba en comunión. El jardín donde vivían se llenó de una tranquilidad hermosa, perfecta, indescriptible.
Podían percibir la presencia de Dios en cada hoja, en cada brisa, en cada rayo de luz filtrándose entre los árboles. Ese día, Dios bendijo y santificó el séptimo día. No bendijo el primero, ni el segundo, ni el sexto. Bendijo el séptimo, porque en ese día, la creación y el Creador compartieron un momento de descanso, paz y perfección. El séptimo día se convirtió en un signo eterno, un recordatorio de que la vida no solo es trabajo, movimiento y creación, también es reposo, contemplación y gratitud. En ese silencio sagrado Dios no creó nada nuevo, pero sí estableció algo eterno. Un día para detenerse, recordar quién nos hizo y entender que incluso en el descanso hay propósito. El universo entero pareció detenerse con él. Los ángeles guardaron silencio. Las aguas se calmaron. La tierra quedó inmóvil por un instante, como una pintura viviente de la gloria de Dios. En ese día, Adán y Eva caminaron junto a su Creador. No había miedo, no había culpa, no había separación. Era una comunión pura, limpia, perfecta. Y así, con ese descanso divino, terminó la obra de la creación. La luz, las estrellas, los océanos, los animales, los frutos, los vientos y la humanidad misma. Todo quedó bajo la bendición de ese día santo. Con el séptimo día, Dios no solo cerró la creación, la consagró, la declaró suya, la llenó de propósito eterno, y el universo, desde el más grande sol hasta el grano de arena más pequeño, lleva ese silencio sagrado en su memoria desde el principio.